En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Saludos a todos los que nos acompañan una semana más en nuestro podcast de Levanta. Como cada semana me encuentro con mi amigo y compañero, hermano, yo no sé ni qué más decir, ¿verdad? De todo lo que compartimos en la vida. Ervin, ¿cómo vas? Casi todo, mi hermano, casi todo. Casi todo, sí, eso es muy bueno, sí. casi todo. Sí. Pues muy bien, gracias a Dios, siempre con este privilegio, el apoyo que tenemos de Linaje Producciones para todos estos podcasts y bueno, con un tema que anunciamos la semana pasada, entendiendo el perdón en el ciclo de la violencia, que es muy importante ese énfasis. Hiciste un énfasis, eso, subrayado, en el ciclo de la violencia. Claro. Para que después no parezca, es que ustedes dijeron que... No. Dijimos que en el ciclo de la violencia doméstica, que es nuestro marco de conversación. Correcto. Sí, y es el trasfondo de todos estos podcasts que se relacionan desde la escritura, confrontando la violencia doméstica. Pero bueno, ¿qué es la violencia doméstica? Bueno, empecemos repasando algunos puntos, ¿verdad? ¿Qué entendemos por violencia doméstica? Primero podemos decir que es un comportamiento humano cuya intención es el control. Hemos dicho una y mil veces que el pensamiento del abusador es el control. Sí. Y el daño de otra persona en diferentes énfasis, sea su integridad física, psicológico, espiritual, sexual, social, verbal, como hablamos la semana pasada, patrimonial, etc. Muy bien. Y todo esto en el vínculo de la relación familiar. La ley costarricense dice que es socavar, me gusta mucho esa palabra, socavar la integridad de una persona. Ahora, el acto violento se elige, y eso es muy importante, se elige independientemente de la provocación a la respuesta. No es un problema psicológico, no es un problema de adicciones, no es un problema de etcétera. Se elige, bien, independientemente que haya provocación de la víctima o no. Y es una contradicción terrible, porque viene de una figura de apego, es decir, una persona que debería ser fuente de cuidado, protección, validación, estoy recibiendo violencia. Entonces es realmente una muy grave contradicción, paradoja. Y bueno, y otro punto importante es entender lo que también hemos hablado, esa relación bíblica en cuanto a que el Señor es nuestro ayudador. De hecho, dice, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Lo encontramos en 2 Samuel 22:3. A la vez, nosotros colaboramos en contra de la violencia, porque va a decir Pedro, queridos hermanos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. 1 Pedro 2:11. Entonces, repasando que tenemos... el Señor es nuestro ayudador, pero tenemos un papel activo en contra de la violencia doméstica, ¿verdad? Para procurar la paz, que es lo que Pablo va a decir en Romanos 12:18. Entonces, Jesús dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un pacificador es quien procura la paz. No es tanto la figura de un pacifista que no colabora para procurar la paz. Lo que vamos a hablar a continuación, este énfasis es importante. El Señor es nuestro ayudador. Nosotros no nos autoayudamos diciendo, bueno, hagamos técnicas humanistas con tal de sacar a Dios de la escena. No, Dios es nuestro ayudador. Pero la palabra es clara en el sentido de que tenemos una responsabilidad activa de ser pacificadores. Ya se va a aclarar por qué es que estamos diciendo esto, porque entramos en el hablar del ciclo de la violencia. Totalmente de acuerdo. Nada más hago una mención que me parece sumamente interesante y a mí me trastornó esta idea. Cuando se usa, vos usaste la palabra a Dios como ayuda. El Salmo 146:5 dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Esta palabra ayudador es exactamente la misma palabra que se usa en Génesis cuando dice, le haré ayuda idónea. Y lo interesante es que el Antiguo Testamento menciona que el hombre tiene dos ayudas, Dios y su esposa.
Y realmente a mí me cautiva esta idea de Dios como alguien que necesito en el desarrollo de mi integridad y que mi esposa también es parte de este desarrollo. Ahora, nada más, cierro paréntesis, nada más quería decir eso. Buenísimo. Ahora, el ciclo de la violencia, bien, como la palabra o la expresión lo implica, se da por ciclos. O sea, no es un evento único, no es anecdótico, bien, sino que esto se le llama el ciclo de la violencia, que es un término muy popular, muy conocido, de la doctora Leonore Walker, donde identifica en un libro que se llama El síndrome de la mujer maltratada, habla de 4 fases que se relacionan con el aumento de la tensión y su forma disfuncional, es decir, que no funciona, de enfrentarla y procesarla. Es un ciclo, bien, no es un evento aislado por ahí que pasó. Y desde nuestra perspectiva, ya vamos a hablar de la perspectiva de esa doctora Walker, pero desde nuestra perspectiva, el hecho que un ciclo se repita y se normalice en una relación, tiene que ver desde, por ejemplo, según el victimario, tiene que ver con que justifica el recurso de la violencia en su relación de pareja. Ajá. O sea, desde la visión del victimario, si justifica el uso del control y del poder, eso va a permitir que el ciclo se repita y se repita y se repita. Okay. Y desde el punto de vista de la víctima, de quien recibe el abuso, el que la víctima no entiende el perdón bíblico, porque le va a dificultar el punto de hasta aquí. Esto tiene que parar ya. Y propiciar límites necesarios. Correcto. Entonces son dos visiones que cuando se juntan forman la tormenta perfecta. Correcto, sí. El abusador que justifica para seguir violentando y la víctima que perdona y propicia estos falta de límites. Exacto. Perdona sin establecer límites. Otra vez, por eso el tema es el perdón desde el ciclo de la violencia. Es que yo creo que se ha malinterpretado el concepto del perdón del cristiano o el perdón bíblico, ¿verdad? Usted es cristiano, tiene que perdonar. Es que los cristianos todo lo perdonan. Y sí, estamos llamados al perdón y lo vamos a ver más adelante. Claro. Pero creo que es muy importante y no me voy a adelantar, pero sí creo que hay algunos conceptos sobre el cristianismo que se han malinterpretado y uno de ellos es lo que implica el perdón. Porque el perdón bíblicamente no es simplemente todo es de color rosa, todo es bueno y voy a decir sonriente que sí a todo lo que me ofenden y el perdón, ¿verdad? No sé si me explico, pero creo que es más importante en el marco de la violencia doméstica entender esto. Sí. Ahora, a pesar, y estamos hablando en ese contexto de la violencia doméstica del perdón, de lo indignante que puede ser el que una víctima continúe en estos ciclos de violencia, tenemos que reconocer algo, y es que la víctima tiene un valor positivo de mantenerse en una relación. Una necesidad de estar en esa relación con una persona. Bien, el amor relacional es una de las cosas más significativas que el ser humano puede tener. Y eso es un absoluto bien. Ahora, no reconocerlo, esta significación en una víctima lleva a que se revictimice. Y esta falta de comprensión, por supuesto, va a terminar en una agresión. Correcto, sí. Esto lo decimos porque en el ciclo es una y otra y otra. Y uno dice, pero ¿por qué le pasa a esta persona, verdad? Desde afuera. Desde afuera. Pero es eso, nosotros necesitamos vernos amados, necesitamos amar a otra persona. Y esos pequeños chispazos de esperanza que se dan en una relación son en esta necesidad de amar, de sentirnos amados, son las que promueven el tiempo relacional, el estar allí siempre, el estar viviendo en el futuro. Por ejemplo, puede ser que las cosas cambien. Pues, y eso vivir en el futuro, a pesar de un presente con maltrato, es por esa necesidad. Me veo en el futuro siendo respetado o respetada, valorado o valorada, que la situación cambie. Claro. Pero es por esa necesidad, mi hermano, si no... A la mínima uno estaría, es más, no necesitando ser amado o amada. Por eso es que hay personas que permanecen siendo victimizadas. Sí. Porque en medio de esa victimización hay chispazos de esperanza. Hay buenas estrategias de qué sé yo, de conquista otra vez. Pero bueno. Por eso es que hay varios intentos de la víctima de salir de una relación violenta hasta que lo consigue. Porque en el primer intento quizá
el abusador dice, y estoy suponiendo un cuadro, mira, perdón, va a ser la última vez, me descontrolé, es que estaba borracho o es que tuve un mal día en el trabajo, perdón. Y la víctima ve una mínima esperanza. Ajá. Tuvo un intento de salida, ve una mínima esperanza. Sí. Bueno, una oportunidad más porque te amo y quiero estar en una... ¿okay? Y viene, ¿verdad? Los ciclos que ya lo vamos a mencionar, pero va a ser repitiendo entre... ¿Cuántos eran los números que me has dicho? Entre 5 a 10 intentos. Intentos, exactamente. Y esto en un lapso de varios años. Sí, claro. Sí. Por eso decimos revictimizar, es decir, pero pareces tonta que estás en esa relación. Hablamos del abuso verbal. Ajá. ¿Qué sucede? La víctima siente la necesidad de ser amada. Correcto. Y le dicen, esa necesidad es una tontería. Por eso es que hay que darlo con mucho cuidado. Claro. No es dar a entender que la necesidad real, específica, es una tontería. Entonces se empieza validando esa necesidad. Correcto. Sabemos que necesita ser amada o amado. Ahora, a partir de allí se empieza la consejería. Correcto. Pero no entrando desde un abuso verbal. Exactamente. Porque sería revictimizar a quien está siendo víctima en ese momento. Sino que va a ser importante, como dijimos anteriormente, a preguntar, mira, ¿y qué sentís? ¿Qué pensás? Exacto. ¿Qué es lo que estás esperando de esta relación? Correcto. ¿Qué has visto en esta relación? Entonces son preguntas donde la persona participa y expone lo que hay en su mente y su corazón y da oportunidad, como decías, para la consejería o para el diálogo. Sí. Pues bueno, Leonor Walker en estas 4 fases habla primero de la acumulación de tensión, que es cuando el victimario va a aumentar gradualmente, ¿verdad?, la tensión relacional por sus supuestas fallas en la víctima. Y eso es importante porque el abusador va a estarle atribuyendo a la víctima las circunstancias de cualquier cosa, la responsabilidad de sus malas conductas, respuestas agresivas, pensamientos hostiles, el enojo, etc. Y eso es un mecanismo de defensa que se llama proyección. Es decir, el abusador piensa que su malestar viene del ambiente hacia él mismo, o sea, de afuera hacia adentro. Y esa es una manera de pensar en su realidad. Equivocadísima. Y que el problema no está desde adentro, de su corazón. Va a decir el Señor Jesucristo, porque del corazón, o sea, no de los ambientes externos, ¿verdad?, salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Que los ambientes potencian esto, estoy totalmente de acuerdo. Sí, claro. Influencian, totalmente de acuerdo. Pero mi hermano, vamos a ver, si viene una influencia, es más, pensemos en el Señor Jesucristo, por ejemplo. Ve toda la influencia que pudo haber tenido y por supuesto su condición que no tenía, vamos a decir, libertad moral, es decir, que no podía escoger lo malo, pero eso es a lo que nosotros estamos siendo llamados en ese proceso de santificación. No en ser perfectos acá, sino en ir justamente pasando ese énfasis de ser determinados por las influencias externas, es lo que quiero decir. Cada vez más. Claro. Las influencias estarán allí. Siempre. Esa sociedad no cambiará. Totalmente de acuerdo. Pero en Cristo vamos siendo menos determinados cada vez para que determine la operación del Espíritu Santo en nuestro corazón. Totalmente de acuerdo. Y siempre van a estar estas tensiones de diferentes formas y no son justificantes para responder de una forma agresiva o para proyectar como mecanismo de defensa lo que se está haciendo. Ahora, la proyección se expresa en actos discretos. Sí. Bien, ahí estamos hablando del primer fase, acumulación de tensión. Insultos, insatisfacción, hostilidad, conductas desagradables, pero no una forma extrema o explosiva. Y aquí también algo que vos mencionabas antes es la implantación de la culpa falsa. Es que vos siempre, es que vos nunca. Se va y la víctima va absorbiendo estas falsedades y comienza en un proceso de creerlas. Hasta que vienen actos discretos, ¿bien?, y continúa el proceso de acumulación de tensión. Exactamente. Y bueno, en esa necesidad de vínculo, como estamos hablando, ¿verdad? La víctima va a intentar soluciones para defender, para mantener su relación. Por ejemplo, calmar al agresor en esa etapa. Tranquilo. Sí, tranquilo. A veces tiene éxito por un tiempo. Entonces le va a reforzar la creencia de que ella puede controlar
al abusador o se puede controlar tal situación. La creencia. Claro. Ahora, también otra estrategia es minimizar las agresiones. Entonces, la víctima sostiene la idea de que la violencia recibida se debe a factores casuales, porque tuvo un mal día, porque tuvo un problema con tal persona, porque se levantó de malas, etcétera, no sé, ¿no? Y no necesariamente a la intención voluntaria del agresor por maltratar. Eso es minimizar. Cuando se minimiza, ¿qué sucede? Se abre la puerta para que esa tensión empiece a acumularse, es lo que queremos decir. Correcto. De hecho, la víctima entra entonces y apoya el mecanismo de defensa del abusador, proyectando que todo el entorno gira hacia él. Si pobrecito tuvo un mal día en el trabajo, si pobrecito, es lo de afuera lo que lo hizo actuar de esa manera, sin darse cuenta, como vos decías el pasaje en Mateo, de que viene de adentro. Sí. Ahora, la víctima entonces vive dos estados. Cuando se va acumulando la tensión, uno, negación. Sí. Bien, negación. En realidad, él es muy bueno, es un pan de Dios. Sí. Solo que tiene su carácter. Ah, sí. Pero eso no es carácter. Es muy diferente, ¿verdad? Sí. No lo hagan enojar porque si se enoja, si usted lleva la fiesta en paz y tiene la comida caliente y los niños dormidos y la casa limpia y yo concuerdo con su opinión, es un dulce. ¿Quién no? Sí. Y por otro lado, tal vez en su intimidad, es la ambivalencia. Bien. Por un lado, ¿qué está haciendo? Intenta prevenir todo episodio de violencia, inclusive algunos detonantes ya identificados que propulsan la acción del abusador. Pero por otro lado, ¿verdad? Quiere continuar con esta relación. Sabe que recibe maltrato, está consciente de eso, pero sin atacar las consecuencias, es decir, hacia sí misma, hacia su familia. Y la víctima cree entonces que reflexionar en estas evidencias y sus consecuencias pondrá en peligro su relación. Ya vos lo dijiste, la víctima quiere estar en una relación, de sentirse amada, protegida, además. Entonces, ¿qué hace? Coloca la relación por encima de la violencia, que es lo que vos decías anteriormente, que es la minimización de estas agresiones. Qué importante esto que estás diciendo. Colocar la relación por encima de la violencia, me encanta esto. Que eso es justamente lo que el problema. Tratar de mezclar el amor y la guerra. Exacto. Y las dos cosas, o sea, es una contradicción. Sí. Pues bueno. A mí me quedó algo muy, muy grabado. Fui al terapeuta hace un par de meses y tenía un dolorcito en el muslo y me dolía, ¿verdad? Pero obviamente uno quiere seguir haciendo lo que hace. Yo quiero ir a correr y no me diga que pare porque no voy a parar. Y él me dice así, la lesión manda. Es decir, cuando hay un dolor, eso determina absolutamente todo. Entonces, lesión manda. Si hay dolor, aunque pueda correr, no vas a ir. Aunque si hay dolor, aunque puedas, no lo haga. Es similar dentro de la violencia. La lesión manda, el dolor manda, la violencia manda. Si hay violencia, no se puede sobreponer la relación antes que la violencia, porque excelente. Es totalmente contradictorio. Muy bien, está muy buena esa relación. Pues bueno, luego de esto pasaría a la fase 2, que es ya la explosión de la tensión. La víctima, que ya está agotada por el estrés constante debido a la acumulación de actos violentos discretos, ¿verdad? Que recibe, ya no puede seguir, entre comillas, controlando el enojo del victimario. ¿Y qué sucede? Pues el acto violento deja de ser ya discreto, deja de ser acumulativo, ya para tomar una forma explosiva de los diferentes tipos de maltrato. Puede ser verbal, física, psicológica, sexual, pero se entiende como esto, como una manera sumamente evidente y peligrosa. Inclusive, pongo acá el maltrato de la indiferencia. Pasivo. Sí, exactamente, exactamente. Que es un tipo de ciclo. Se deja de hablar, viene una reconciliación, pero ¿qué pasa? Para resolver otro conflicto o diferencia de opinión, vuelve otra vez el mismo concepto. Exactamente. Se deja de hablar, viene la indiferencia y se cae ahí. Es un ciclo. Claro. Y la mujer, cuando escucha el ciclo de la violencia referida solamente al maltrato físico, claro, podría decir, uy, qué dicha que yo no estoy en un ciclo de violencia. Y está. Y está. A mí nada más me deja de hablar por 3-4 días, no me ayuda con las tareas, no trae la comida. Y es porque tiene su carácter. Sí, pero tiene su carácter. Es un tipazo.
Pero tiene su carácter. Pero tiene su carácter, a veces se enoja y... y parte toda la mitad, pero es una buena persona. Aquí esa sería la fase 2. Y luego hay una fase 3 allí que esta doctora señala, ¿verdad? Sí. La fase 3 es el distanciamiento. La víctima sentirá un mayor rechazo hacia el agresor, por supuesto, porque, vos lo decías, el nivel de maltrato explosivo. En esa etapa hay un distanciamiento emocional. Quizá, o es posible que se recupere la fuerza de voluntad y tome la decisión de pedir ayuda y alejarse de su agresor, pero recordémonos que va a tomar varios intentos debido a que la víctima tiene la esperanza de sentirse amada por su pareja. Exacto. Pues es una etapa, me parece importante, que poco se habla, porque generalmente se reduce a tres fases, ¿verdad? Sí. Pero esta fase de acá de distanciamiento es lo que hay después, por supuesto, de que el maltrato suele ser ya más evidente, el grito más fuerte, la humillación más constante, la agresión física, pues recibida de una manera pues muy real, ¿verdad? A menos que se tenga un problema grave psicológico, pues la persona va a decir, bueno, esto me hirió profundamente. Claro. Llegué a un punto de inflexión, supuestamente. Ahora, aquí es donde, sí, como estás diciendo, donde suelen contarse lo sucedido, suele inclusive que la persona vaya a un lugar de refugio, visite, qué sé yo, a redes de apoyo como protección. Luego de la explosión, se va, hay un distanciamiento, pero luego viene la fase 4, que es muy común, inclusive se da en lugares de protección de víctimas. La víctima está allí porque está en la etapa de distanciamiento. Pero cuidado, porque puede ser que caiga en esa etapa que vamos a hablar, o que la doctora Walker habla, que es la etapa 4 de la reconciliación. Sí, dos cosas. Uno, el distanciamiento también puede ser físico. El agresor golpea a su víctima y se va un par de días, no se comunica, no llama. De pronto o llama o escribe o aparece, mira, es que me siento mal y perdón, ¿verdad? Y segundo, lo que se habla de la reconciliación, los expertos siempre hablan de que la violencia doméstica no es un problema matrimonial. Entonces se procura, y con muy buenas intenciones, y más dentro de la iglesia, el abordaje siempre es la reconciliación matrimonial, porque es un problema de pareja. No es un problema de pareja, es un problema de mentalidad del abusador que está implantando falsa culpa, dominio, que está violentando y traspasando los límites en muchos campos. Entonces, es muy importante, ojo, si el Señor guía y hay disposición, esto es lo que hablas al principio, Dios es mi ayudador, la dinámica colaborando con Dios, ¿verdad? Se da, evidentemente vamos a trabajar y a esforzarnos para que haya una reconciliación, bien, saludable y bíblicamente, bien. Pero la fase 4 entonces es la reconciliación. El agresor, luego de explotar, muestra algo que es engañoso, remordimiento, no un arrepentimiento, ¿verdad?, genuino, sino que siente remordimiento, pide perdón, bien, ¿y qué pasa con la tensión? Se disipa, desaparece. El agresor cree entonces que esforzándose tendrá en sí mismo, por él mismo, la habilidad para no ser violento de nuevo. ¿Y qué es lo que encuentra? Falsas promesas, falsas esperanzas, falsos caminos. De hecho, Gálatas habla en cuanto a esto. Dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que requiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los que desean la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. La carne y la mentalidad abusadora, bien, o la mentalidad abusadora fruto de la carne, bien, está en contra de lo que es hacer lo correcto, por tanto, requiere más que un arrepentimiento. Así es. Y con esto nos estamos acercando, porque decidimos hacer esta base primero de entender el ciclo de la violencia. Lo que está de fondo es el perdón en el ciclo de la violencia. Entonces, veamos que en esta etapa, esta fase 4, que vamos a estarla mencionando, de la reconciliación, aquí, este es el punto clave para entender cómo ejercer un perdón bíblico. En el marco de la violencia doméstica. En el marco de la violencia doméstica. Sí. ¿Por qué? Porque se va a comentar con más cuidado en la próxima semana, si Dios lo permite. Pero vean el punto. Dice Pablo
ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Entonces, cuando la persona dice, mira, perdóname, después de una explosión, porque cree que se va a esforzar el victimario por él mismo, va a ser el propósito de no hacerlo. ¿Y qué sucede? Se ofrece un perdón por el remordimiento de la otra persona. Estadísticamente el ciclo vuelve a empezar y vuelve a empezar con esas mismas 4 fases. Inclusive la distancia entre cada ciclo se va a ir haciendo cada vez más pequeña y la intensidad de la explosión más grande. Correcto, totalmente de acuerdo. Por eso es importante entender el perdón bíblico que ha sido provisto por Dios, lógicamente, dentro de la violencia doméstica. ¿Cómo se perdona? Entonces, dentro de este marco. Es importante entonces una concientización de haber agredido, bien, que sea la pareja o sea los hijos, y que esto lleve a un genuino remordimiento o a un arrepentimiento, bien, pero la repetición de los actos violentos va extinguiendo esa conciencia. Sí. Y otro falso perdón va a llevar al ciclo, que fue básicamente lo que vos dijiste anteriormente. Sí, que hay un genuino remordimiento. Remordimiento. Sí, hay un genuino. Es decir, la persona realmente puede decir, luego de la disipación de la tensión, decir, ¿qué he hecho? O inclusive que otras personas le hagan ver lo que ha pasado, las consecuencias. Muy bien. Y puede haber algo genuino ahí. Pero ¿qué pasa? Volviéndose a repetir el ciclo, ese chispazo de conciencia, por la repetición, va extinguiendo justamente ese nivel de remordimiento. Llega el momento en que digamos, me duele pero no tanto. Y por eso decimos, otorgar, y ya vamos a empezar a hablar de esto, un falso perdón es uno de los factores que contribuyen a que el ciclo de la violencia vuelva a iniciar y se normalice en la relación. Un falso perdón no incentiva el arrepentimiento, que es cambio de mente. Entonces aquí lo dejamos para poderlo profundizar en el otro podcast. Hagamos la diferencia entre un remordimiento que poco a poco va a irse disminuyendo inclusive por la continuidad del acto, con la diferencia de lo que la Escritura nos manda, que es un arrepentimiento, cambio de dirección, cambio de mente, cambio de realidad 1 a realidad 2, correcto, como queramos verlo, y solamente es procurado por la acción del Espíritu Santo en nuestro interior, por la obra de Cristo. El remordimiento no transforma la mente, que es lo que el abusador requiere. Sí. Y quiero volver a decir lo que mencionaste porque es súper importante. Un falso perdón es uno de los factores que contribuyen a que el ciclo de la violencia doméstica se vuelva a iniciar y se normalice. Exacto. Un falso perdón. Sí, exacto. Entonces es muy importante que lo definamos. En el próximo programa podemos seguir hablando de esto. Por eso a las víctimas, si otorgan un falso perdón en el ciclo de la violencia, primero tenemos que entender cuál es el perdón bíblico. Entonces, más bien contribuyen a que continúe el ciclo de la violencia. Da pie para que la violencia continúe. Exacto. Hablamos la otra semana. Seguimos entonces hablando sobre entendiendo el perdón, énfasis subrayado en negrita en el ciclo de la violencia doméstica. Correcto. Muy bien, gracias mi hermano y nos vemos la otra semana. Gracias a vos. Claro que sí. Nos vemos. Chao.